Bien, bienvenidos a un podcast más. Qué alegría poder estar de vuelta reunidos y listos para tener un estudio más. Hoy estamos acomodados de una manera diferente. Estamos viendo para dónde vemos, ¿no? Sí, nos estamos acostumbrando porque estamos como, bueno, nos vemos o como que vemos. te siento demasiado cerca, pero a la vez tan lejos. Ajá, y yo siento la mirada intensa de Hugo frente a mí. No, pero es que eso es como la respiración. La siento, me llega hasta acá el aliento. Como que a Benja sí lo siento cerca, pero no sé por qué Hugo lo siento lejos. Ah, ok, bueno, en el siguiente podcast nos vamos a ir cambiando. La idea es que nos sintamos cerca a todos. No, pero de verdad qué alegría poder estar de vuelta. También ya sabíamos que, bueno, no hemos grabado muchos podcasts, pero hemos estado también en más proyectos que pronto también van a estar viendo. Sí. Y pues cambiamos un poco el formato del set. También cambiamos un poco la luz, le bajamos la intensidad, porque Ángel la rompió. Así que... No la rompí, la quemé. La quemó. La quemó. Pero nada, qué alegría poder estar. Espero que cada uno de ustedes esté bien. Sí, y sí. bueno, le damos paso directo al Sí, estudio de hoy. una vez. Saben que al final de los tiempos se hace cada vez más importante o relevante el tema del Espíritu Santo como un ente no solamente transformador, sino como una ayuda para acabar con la proclamación del Evangelio. Entonces, hoy en día el tema del Espíritu Santo es un tema que quizá crea mucha confusión, pues hay controversia, más bien. Ajá. Hay muchas manifestaciones en el mundo las cuales definen o tratan de adjudicárselas al Espíritu Santo, pero ¿cómo saber? O sea, esa sería la pregunta. ¿Cómo saber si realmente tengo el Espíritu Santo? Si realmente... Que el tema de hoy, pues, básicamente es sobre la lluvia tardía en específico, y ahorita van a ver, para los que nunca han escuchado el término de la lluvia tardía. Creo que sería más completo como hablar de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Exactamente. Como un concepto teológico. Y vamos a hablar porque es un concepto bíblico, o sea, no es un concepto inventado por nosotros, pues está en la Biblia. Correcto. Se menciona mucho. Ajá. Entonces, pero es importante entender quién es el Espíritu Santo. Es importante entender cuál es la labor del Espíritu Santo aquí. Y vos tenés un tema justamente del fruto del Espíritu Santo que también que creo que sería importante abordar en este tema. Pero bueno, vamos a iniciar. Hablábamos fuera de cámaras de... que el concepto, básicamente el concepto de la lluvia temprana y la lluvia tardía es una figura metafórica. Es una figura exactamente de un término agrícola. O sea, básicamente, bueno, para las personas que a lo mejor todavía no tienen la idea, donde estaba la tierra prometida, de hecho Deuteronomios menciona esto, cuando Dios dice, es que ustedes no van a estar en Egipto. Egipto tenía una forma de riego que era a través del río Nilo, y aparentemente, claramente, eran unas buenas tierras. Y lo que Dios le dice al pueblo es como, donde ustedes van a estar, no es como Egipto. Y los hace, y de hecho podemos leerlo rápidamente en Deuteronomios 11:11. Deuteronomios 11:11. Y dice lo siguiente: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de las lluvias del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndoles con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, y escuchen versículo 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Básicamente la tierra que sería hoy todo el entorno palestino, estamos hablando de tierras montañosas donde no se podía hacer un sistema de riego y dependían. El pueblo dependía de todo el tiempo estar viendo al cielo, y lo veo como una enseñanza en la que Dios hizo que su pueblo dependiera de Él y solo de Él. Y aquí es donde entra el concepto como figura. Hablando de agricultura, si no estoy mal, la lluvia temprana se daba para sembrar la semilla. Para sembrar, era como octubre, noviembre. Ajá, sí. Porque la tierra, estamos hablando de lugares muy calientes,
si no se humedecía, no podías trabajar la tierra, no podías sembrar, no podía de alguna manera germinar. Y luego en marzo se daba la lluvia tardía, que era la que terminaba la cosecha para recibir el fruto. Entonces, yo creo que a partir de esto, a mí me fascina porque yo lo escuchaba en la iglesia, yo decía, necesitamos la lluvia tardía, llegará la lluvia tardía. Y yo sí decía, bueno, pero ¿qué es lluvia tardía? O sea, ¿será que va a llover? O sea, una lluvia me va a decir. Y yo lo pensaba y estoy seguro que muchas personas que a lo mejor están viendo esto, tal vez piensan que se queda en este concepto de una lluvia. Tanto literal. Ajá. Exacto. Creo que el primero que lo traslada a un concepto profético, si no estoy mal, es Joel. Joel 2, y justamente les quiero leer ahí, porque Joel 2 está hablando de la presencia del Espíritu Santo y una manifestación básicamente de dones que se le da a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y a ese le hace la promesa, justamente en Joel 2 y versículo número 23. Vamos a leer desde el 23. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y es justamente en todo el contexto del Espíritu Santo, o sea, la presencia del Espíritu Santo y los dones, y dones que se le dan a la iglesia específicos para terminar esta obra. Entonces, hablábamos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él fue ungido por el Espíritu Santo en el momento en el cual fue bautizado, y así dice la Biblia, ¿no? Una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Básicamente el Espíritu Santo acompañó a Jesús en todo su ministerio en la tierra. Y cuando estaba en la tierra, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿es necesario que yo me vaya? Les conviene. Les conviene más bien que yo me vaya. Ellos le dicen, no, quédate con nosotros. Es que para ellos, o sea, era como, no, hombre, es que ¿por qué te vas a ir? Te necesitamos. Y que te digan, me amas tanto que te conviene que me vaya. Sí, y le convenía porque vendrá a vosotros el Consolador. O sea, vendrá a vosotros el Espíritu Santo, que mi Padre les prometió. Entonces, ¿en qué momento los discípulos reciben el Espíritu Santo? ¿En el Hechos 2? No, en Hechos 2 sucede justamente lo que conocemos como el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de una manera, en una manifestación quizá un tanto sobrenatural, porque dice la Escritura que... Como lenguas. Ajá, hubo como lenguas de fuego, lengua... Que de hecho en Hechos 2 creo que vuelve a mencionar Joel, ¿verdad? Sí. Ahí es verdad. En el discurso de Pedro dice, ahí se está cumpliendo la promesa. Lo hace como... que dijo Joel. Pero Jesús dijo que le convenía a él irse para que viniera el Espíritu Santo. Cuando él resucita, él muere y resucita, y María, se recuerdan que llega a la tumba y lo reconoce y se le tira a los pies. Jesús le dice, no me toques porque aún no he descendido a mi Padre. O sea, él todavía no había ido al Padre. Esa misma noche, en ese mismo día de la resurrección, el primer día de la semana, Jesús se le aparece a los discípulos. Y cuando Jesús se le aparece a los discípulos, ahí se les dice, toquen, o sea, incluso así que vean mis heridas. Ajá. O sea, ya no les pone esa restricción. ¿Por qué? Porque ese mismo día él llegó y como, ¿se recuerdan en qué fiestas estaba celebrando cuando Jesús resucitó? Los tabernáculos. No, primicias. Las primicias. Ajá. Primicias. Entonces, dice la Escritura que cuando él resucitó, resucitaron otros con él. ¿Se recuerdan? Cuando murió, hubieron un terremoto y las tumbas se abrieron de algunos que resucitaron cuando él resucitó. Ese día que él resucita, se presenta delante del Padre y lleva a todos esos con los que resucitó y los presenta como las primicias, como las primicias de la resurrección. O sea que él, ese día que resucitó, él se presenta delante del Padre y en la noche de ese día se presenta con sus discípulos y sucede algo. Quiero que me acompañen a San Juan capítulo número 20. Juan 20. Juan 20, sí. Y no recuerdo el texto, pero ahorita 22, versículo 22. 22, sí. 20, 22. Vean, aquí vamos a leer desde el 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puestos en medio les dijo, paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, básicamente, el día que Jesús resucitó, cuando Él ya se presentó delante del Padre, cuando Él ya se cumplía las palabras que Jesús dijo, me conviene que me vaya, ese mismo día ellos reciben el Espíritu Santo. Sopló en ellos el Espíritu Santo. Cumplimiento como preliminar, digamos. Exactamente. O sea, para ellos se podría decir, o lo podríamos como conceptualizar como una lluvia temprana para ellos. Porque en esos 50 días, ¿y para qué era la lluvia temprana? ¿Se recuerdan que Jesús se presenta delante de ellos y el Mateo, si no estoy mal, dice que ese día, empezando desde Moisés y los profetas, les empezó a enseñar de lo que ellos escribieron acerca de él. O sea, el Espíritu Santo era para hacerles comprender con las Escrituras el cumplimiento de la profecía que apuntaba a Jesús. Entonces, esos 50 días, ese Espíritu Santo era necesario como una preparación para que con el estudio de las Escrituras, al momento de llegar el día del Pentecostés, ellos estuviesen listos para recibir una porción mayor. Y fíjate que eso lo menciona Hechos 1. Dice precisamente eso, dice, después a ellos también, después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, eso era, se estaba preparando. Exactamente. Y es que me gusta porque en el comentario bíblico adventista lo menciona precisamente así. Recibid el Espíritu Santo de Juan 20:22. Este fue un cumplimiento preliminar y parcial de la promesa completa de Juan 14. El derramamiento pleno vino unos 50 días más tarde. Y ¿saben? Yo no sabía eso. Yo sabía, o sea, a mí el Pentecostés era la lluvia temprana para nosotros, pero nunca lo había estudiado así. Nunca. Es como O sea, un doble cumplimiento en realidad. Ajá. O sea, si terminamos de leer Joel, por ejemplo, de que ya perdí la... pero Joel. menciona cabal, justo como esas dos fases. Donde habla también como de los tiempos. 2:28. Sí, Joel ahí. Ay, Joelito, ¿dónde estás? 2:28. 27 y 28. Me imagino que ahí vas. Espera. Ya perdí Joel. Ahí está, Joel 2. ¿Qué estamos? Nos habíamos quedado en el 14, pero me imagino que querés 27, 28. Joel, ¿qué? 2:28. Toca trompeta en Sion, versículo 15. Bueno, sí, mira, dice, por ejemplo, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, profetizarán sus hijos, sus hijas, ancianos y esto. Dice, también los siervos y las siervas, y derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Dónde estás? ¿Qué versículo? 28, 30. 29, el que... 29. Ajá, ok. ahorita el 30. Dice, haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Y luego termina, vamos a ver. Dice el 31, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, primero te dice que en los postreros días, en el discurso de Pedro, lo vamos a ver en Hechos, él habla nuevamente todas estas palabras, pero luego aquí te vuelve a decir, y todo esto sucederá, dice, antes de que venga el día grande. Sí, o sea de que Jehová. básicamente está hablando de lo que sucedió en el Pentecostés y lo que ha de suceder antes de que venga Jesús. Correcto. O sea, tiene que suceder de la misma forma como sucedió con los apóstoles. Pero mira, esta es como más duda mía. Porque, bueno, entonces, lo que dijiste ahorita de lo que pasa después de los 50 días, Ajá. esa es la lluvia temprana para nosotros. Ujú. O sea, aunque no... La del o sea, el Pentecostés. pueblo, ajá. Ujú. Ajá. Entonces nosotros estamos esperando Una lluvia. solo el cumplimiento de la lluvia tardía. Sí. Correcto. Correcto. Pero va a haber un tiempo como el de esos 50 días previo
a esa lluvia tardía. Sí, bueno, y aquí tal vez me voy a meter a temas de que desconozco un poco, pero la forma en que yo lo entiendo Ajá. humildemente es que en el momento, o sea, que en el momento que vos te bautizás también, ¿no? Ajá. Al final vemos, por ejemplo, Tal y todo como fue Hechos, con ¿no? Cristo, De ajá. hecho, Hechos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, pero en realidad es Hechos del Espíritu Santo, porque Ujú. todo Hechos es lo que el Espíritu Santo hizo en ellos, ¿va? Hizo a través de... Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando se bautizan y les dice, por ejemplo, recibid ahora el Espíritu Santo porque no lo habían Ujú. recibido, o Ujú. sea, es como, siento yo que para nosotros hoy en día eso es como una lluvia temprana, o sea, un poquito del Espíritu, por así decirlo, para mantenerte fiel Ujú. al momento en que vas a recibir una lluvia tardía, ¿sabes? Ujú. O sea, al menos nosotros que estamos viviendo tiempos finales. O sea, así es como yo trato de verlo, ¿sabes? Ujú, ujú. Con esa misma forma en que los discípulos recibieron primero el Espíritu y luego Ujú. ya vino el bautismo Y es que del Pero Espíritu, bueno, ¿no? lo fascinante del tema, y por eso me gusta mucho la metáfora como tal de la agricultura, es esa, que para entenderlo te lleva como a entender el proceso de agricultura que tenían los israelitas, cómo dividían las fiestas, incluso las fiestas de verano, las fiestas de, no sé si era primavera o sí, ¿verdad? Sí, primavera. Y Primavera de, primero y ajá, porque si te das cuenta realmente, la lluvia temprana, a ver, yo lo veo de esta forma, la lluvia temprana y la lluvia tardía no representan un objetivo, sino el medio para un objetivo, Correcto. que es cosechar. Ajá. Correcto. Entonces, si recibí la lluvia temprana, lo que pasa entre la lluvia temprana hasta que llegue la lluvia tardía Ujú. es labrar la tierra. O sea, Ah, sí, tenés sí, que sí. trabajar, Y tenés que crecimiento. mover, tenés que estar trabajando constantemente. No es Ujú. como que dejes ahí, es como... Como que bueno, Sí, porque o sea, Esperemos. esperar 6 el árbol, meses o sea, después. el árbol esa puede crecer, Ajá. pero por ejemplo, ¿qué pasó Una con la higuera? plaga. Ajá, o algo. Ujú. Que No no daba daba fruto. frutos. Ajá. Ujú. O sea, crecía, pero no Ajá. daba fruto. Ujú. Y va, entonces, si lo vemos ya entendido al trabajo práctico que es la tierra y lo llevamos al aspecto espiritual, si lo estudias en la Biblia y que es lo que tratamos de hacer acá, todo lleva su paso a paso. Ujú. O sea, la lluvia temprana para nosotros, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, luego vos seguís estudiando, seguís trabajando, llevas tu vida espiritual, luego llegas a Apocalipsis, que de hecho la base de la iglesia adventista es el mensaje de los tres ángeles. Ah, Pero lo interesante es lo que dice Apocalipsis 14, Ujú. 14, creo yo. Sí, 14, 14. Ujú. Después de lo de, No es de 14. la paciencia de los santos. No sé qué. Ese sería 14, 13, ¿no? Vamos a verlo. Yo recuerdo que es 14, 14. 14. Cuando habla de la ciega, de la No, cega, perdón. 14 ya es la Cuando- tierra cegada, ajá. Sí, Donde va a cegar. Cuando No, Sí. lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. no, Regresar. Apocalipsis 14, dijiste. Ah, no, perdón, sí, estoy Miré y vi leyendo. una otro, nube sí, blanca ajá. sentada Sí, en una perdón, nube. perdón, Ajá. perdón. El que va a cortar los frutos, ¿no? sí, sí. No Ujú. sé si dije bien la cita porque ya Sí, no- 14, 14 No, sí comienza estamos a bien, hablar. ¿verdad? Yo Sí, leí sí. mal la... 14, Ah, sí, yo 14. cuando te digo, uy, ese no lo Perdón, recuerdo. perdón, ahí. Estaba en hechos. va. aquel. De entrada, eso ayuda mucho, fíjate. Va. El primer libro Nosotros, correcto. nosotros tenemos un llamado, el mensaje de Ujú. los tres ángeles, que de hecho como ministerio lo predicamos mucho. Ujú. Te manda a vivir una relación con Dios, a trabajar para Dios. Y después del mensaje de los tres ángeles aparece Viene la esta ciega. frase. Ujú. Y te dice, o sea, el momento de recoger la mies es ahora, pero ya pasa un proceso, ¿sabes? Ajá. Y cuando yo lo empecé a entender desde ese punto, creo que entendí mucho por qué Benja también se emocionaba cuando hablábamos de este tema. Porque genuinamente te digo, y sé que para muchos es así, te quedas como, sí, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ajá, sí, bueno, ya terminó el culto divino, vámonos. Pero luego entendés, y por eso lo quiero llevar a este nivel, si el pueblo de Israel dependía de la comida que cosechaba, Ujú. para que Dependía vos de la cosecharas, lluvia, dependías de la La lluvia. lluvia. Y la lluvia era el medio que preparaba el fin que le daba vida al pueblo. Ujú. Ujú. Por eso era tan drásticas las enseñanzas cuando habían las sequías, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, con Ajá. Elías y todo esto. Sí, o O sea, él, de había hecho, una cuando, esperanza. cuando lo menciona, estaban en una sequía, o sea, estaban así mal. Y ahí es donde empieza a usar la reflexión o la metáfora de la lluvia Santiago. temprana. Ujú. Pero precisamente estaban viviendo una sequía. No Santiago recuerdo si era por sí lo lo de menciona. las langostas, ¿no? Algo así. Ahí habla de lo que dejó el revolcón. Ajá. Pero es que cabal como que estaba pensando en eso porque o sea, yo me recuerdo haber escuchado este tema en la iglesia así como varias veces, así Ajá. hace ratos. Pero que sí, o sea, yo lo escuchaba en plan, o sea, ni se van a imaginar lo que vamos a hacer cuando
cuando caiga la lluvia tardía. Ajá. O sea, como que vamos a salir a predicar y que no sé qué. Ajá. Entonces ahorita me estaba poniendo a pensar, o sea, si no haces eso antes de que llegue, o sea, va a llegar y la verdad te vas a dar cuenta, pues, Totalmente. ajá. Y fíjate O que sea, al final, o sea, el fruto Ujú. tiene que venir creciendo. Ajá, o sea, ¿sabes? sí, O sea, esa sí, última ajá. lluvia lo que hace es como darle el último potencial al Ajá. fruto Ujú. para que termine de madurar y esté listo para el corte. Sí, o sea, no es como que solo un día vas a levantarte y decir... no, no. no. Bullón De dos, la noche a la y- mañana va a crecer ajá. el fruto. No, Sí, y date no, cuenta, ajá. des en cuenta que sobre cuántas personas fue derramado el Espíritu Santo el día del Pentecostés, Ujú. Ujú. primeramente. O sea, fueron derramados, Como dice la 5,000. Biblia, dice la escritura que en el aposento alto habían como 120 personas. Ujú. Ujú. Como O si... sea, no habían tantas. Bueno, en la predicación Después de la Pedro, predicación de Pedro, sí. Como 5,000. Pero ya fue una predicación con el Espíritu Con- Santo. con- vamos. con O sea, esa lluvia, ya esa- después de- ya ajá. empezó ese poder del Espíritu Ajá. para la proclamación del Evangelio. Fíjate, ¿y cómo es esto? Porque mira, en Hechos 1, la pregunta de ellos seguía siendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿va? Ujú. O sea, Todavía como no nos vas a- enfocado, o sea, ajá. ajá, o sea, todavía no terminaban de comprender. Ajá. Y les dice, obra de no les Cristo. toca a ustedes saber los tiempos, les dice, Ajá. no es ahorita. Pero sí recibirán poder, porque ellos lo que querían al final era retomar el poder Ajá. de Israel como Sí. la nación, Sí, sí, ¿sabes? sí. Que derrote a sus enemigos. y eso. Ajá. Ujú. Pero el poder del que hablaba era el poder del Espíritu Santo. Pero sí, Ujú. sí, van a recibir poder, les dice. Ujú. Pero no el poder que ustedes creían, ¿va? El político, Ajá. y eso, sino era el poder del Espíritu Santo. Ujú. Y o sea, la duda que me decía es como, ¿qué estaba haciendo la iglesia en ese momento que los preparó también? ¿Y Ujú. cuál era el sentir de esa iglesia primitiva que les permitió también recibir el Espíritu? Ujú. O sea, ¿cuál es la actitud, digamos, que uno como iglesia Ujú. debería tener? Bueno, y no solo Para actitud, estar sino listos. como pues un estilo de vida, la verdad, porque, Sí, total. o sea... Y que ten en ajá. cuenta que después de este derramamiento realmente tenían toda la balanza en contra. Ujú. O sea, después en Hechos 3 o en Hechos 4 creo que fue lo del arresto de Juan y Pedro. Ujú. El Sanedrín estaba en contra, no Sí, querían sí, que... sí. O sea, tenían todo en contra. Sí, o sea, no es como que va No a es como caer que y... cayó y el Ah, escenario sí, es el todo. más perfecto. Ajá. No. Ajá. Y antes de eso, o sea, y Ajá. lo bonito de eso es que antes de eso, o sea, precisamente vemos a un Pedro, vemos a todos Ujú. huyendo, pues. Ujú. Huyendo. Huyendo. Ajá, Después de... huyendo. Ajá, y después de recibir el Espíritu Santo reciben poder. Ujú. Y ahora es como, no. Sí, y hay un antes y después, sobre todo en un Ujú. Pedro, por ejemplo, ¿ves? Porque Eh, un Pedro que bélico. se creía muy valiente, pues, y en realidad al venir la prueba, la persecución, no lo fue. Tristín. Ujú. Y eran discípulos que totalmente estaban en división, estaban peleando constantemente de quién iba a ser el mayor, Ujú. quién iba a ocupar un mejor puesto, pero la actitud que tenían previo Sí. al derramamiento del Espíritu Santo eran que estaban unidos, orando. O sea, Ujú. era una iglesia unida esperando la promesa. O sea, lista para recibir, pues. Pero ajá. ¿quién los unió y quién les dio el deseo de obtener la promesa del Espíritu Santo? El Espíritu Santo que ya había sido derramado en Ujú. ellos. O sea, Fíjate cómo dice- eso es lo... Ujú. Vos decías eso, vamos, Ajá. de que si eso sucedió en el principio, Ujú. al principio de la obra del Evangelio Ujú. de Cristo en el mundo, Ujú. tiene que suceder igual. Y yo creo que está sucediendo, ¿sabes? O sea, hoy, Sí, ¿saben? como un Hoy, tipo de reglamento. ajá. Y Ajá. vean, justo ese tema que dijiste vos ahorita, vamos. Porque hay una cita hermosa, y para los que puedan leer, hay un libro que me encanta, que se llama Joyas de los Testimonios, y dice eso, de que, pero incluso lo dice el Conflicto de los Siglos, otro libro buenísimo, dice que antes de que venga el derramamiento especial del Espíritu Santo al final del tiempo, Satanás va a tratar de evitarlo introduciendo una falsificación. Ujú. Entonces, si vemos cómo está el mundo hoy, Ujú. o sea, date cuenta, Sí, hace sentido. es Sí, un sí. reavivamiento por todo el mundo. O sea, estábamos Ujú. hablando de este Mark Wilber, no sé cómo se llama. Ah. Ah, sí. Este actor que... Al del que osito. él, Ujú. ajá, que él es un actor famoso. Pues, Sí. Y hoy abiertamente en sus redes sociales, él Ah, sí, los miércoles de habla de su cristianismo y demás. Y otros actores están haciendo lo mismo. Y eso está provocando que culturalmente se vea el cristianismo como algo popular. Entonces eso está creando un reavivamiento en el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un reavivamiento verdadero y uno que no lo es? Que uno no fue derramado, no fue una lluvia temprana, no germinó con una lluvia. No, y tal vez que uno, o sea, que ese como tipo de revivamientos que vos estás viendo son como bueno, que acá decimos llamar a tusa, Es un que tal vez es emocional. como
yo llego y... Son y emocionales. ¡Hala, qué bueno! Y lloro y me siento bien. Y a los 3 días yo como fresh. Era lo que hablábamos del Del fruto. del espíritu. Porque suponete, incluso pasa cuando Pablo predica, creo que en Corinto, que la gente estaba como muy emocionada, pero con el tema de los dones. Y tenía la vista puesta en los dones y en los dones. Y es que, wow, qué increíble. Pero esa era muy emocional. Y cuando habla de los dones del Espíritu, Pablo lo que trataba de decir era como, es que no son los dones, sino que es todo lo que complementa o compone a la iglesia. Ustedes perdieron de vista el objetivo y se fijaron en esto como vos le dijiste, llamada de Tusa. Están... Que para los que no saben, es como algo que se enciende y se apaga rapidísimo. Y se apaga rapidísimo. Como papel de China, es el que usan los magos. Pero te maravilla porque enciende. Ajá, sí, claro. sí. Y enciende mucho y Uno es- rápido. ajá, Sí. Entonces, es ese Como el proceso que estás cortocircuito que viendo. hiciste ahorita. Como el cortocircuito que también encendió. Pero No va a ser así. funciona. Ajá. Pero básicamente es eso. Y si se dan cuenta, vivimos en una época de tendencias efímeras. Sí. Todo es Y emocional. todo es emocional. No, y aparte de emocional, bueno, como que vos decías algo que, o sea, al final esas cosas no son para uno, pues, o sea, Dios te da dones, pero no son para vos. No. O sea, sino que No son para tu tu obra. gloria, Ajá. no son No para son- tu... pero- Incluso habla de la edificación de la iglesia. Ajá, entonces, como que si vos vas detrás de esos dones o pensás que, no sé, vas a tener dinero, o vas a tener, no sé, cualquier otra cosa, un talento, o lo que sea, pero lo estás pensando en plan, es que yo voy a ser bueno. Ajá. ¿Se recuerdan de Simón el Mago? Ajá. Que empezó a adueñarse de Simón esta el idea, Mago, porque quería. que incluso ofreció plata. Dijo, Así yo como, quiero comprar eso. Denme, yo les pago para que me den ese poder. ese poder que tienen Ajá. ustedes. Sí. Entonces tu dinero perezca contigo, le dijo. Ujú. No sé si era Pedro, Pablo, no me recuerdo bien. O sea, es lo que vos decís, vamos. O sea, hay de esa clase de personas también en el mundo que está esperando ese don como para beneficio propio. Ajá, sí. Sí, o sea, Y en realidad no lo es. y yo creo que eso es lo que más te maravilla, porque al final es como recompensa rápida, pues, porque pensás de, Y- "No, y- pues, si yo me porto perdón. bien, voy a tener... O sea, siento yo, y no sé si ustedes me dirán que estoy equivocado, pero si lo vemos otra vez al aspecto de agricultura, estamos hablando de que vos no puedes comparar semillas, comida producida en una casita, en una aldea donde todo es natural, donde la riega es natural, donde la semilla se germina natural, a lo que ya viene fabricado con químicos, que acelera la producción, que todo viene ya Modificado. modificado. Transgénicos, Y yo Hidropónico, pienso diría así. Luis. O sea, no sé si estoy equivocado, pero yo lo veo así. Es lo mismo, estás hablando de un riego natural, Ujú. una lluvia temprana real, Ujú. ante una llamada de tusa, un momento emocional donde decís, este es mi propósito. Un falso espíritu le Un podríamos falso llamar, espíritu. ¿no? Es que en realidad, o sea, cuando vemos precisamente lo que decías, o sea, ¿para qué era el espíritu? Para la edificación de la iglesia. Y no solo para la edificación como de la iglesia, sino porque al final los miembros de la iglesia que conformamos somos nosotros. Sí, O sea, sí, primero sí. nosotros y luego en conjunto, por Ujú. así decirlo, ¿no? Y vemos, por ejemplo, los discípulos cuando llegan asombrados, que eran los 120, dice, que llegan con Jesús y venían asombrados porque habían echado fuera demonios y un montón. Y les dice, yo les di Eran los poder 70 para... primero y después los 120. ¿no? Primero 70 y luego 120. Pero llegan, o sea, llegan, imagínense un montón, o sea, imagínense todos rodeando a Jesús. Y vienen emocionados. Emocionados. Así, imagínate, güey. Echamos fuera demonios, sanamos. Yo pudiera hacer hicimos eso, no duermo. No, sí, es que naturalmente, Sí, porque al ajá. final, por eso les dice, recibirán poder, ¿verdad? Ujú. Pero lo que hablábamos, por ejemplo, la otra vez, ¿verdad? Que es el poder, ¿verdad? Y el poder termina corrompiendo, porque en realidad es poder. O sea, hoy vemos películas y todo de superhéroes, de que somos los poderosos y que hacemos Y que te cositas. entregas tu vida por el prójimo. Ajá, pero bien en mayores. realidad, lo que Jesús les dice, ahí les dice, no se asombren de esto, les dice, ¿verdad? Sino preocúpense de que su nombre esté escrito En en el libro de la vida. Y porque después les dice en Mateo 7, 21 al 23, creo que es, donde les dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre. Y mira ahí lo que decís, porque, o sea, que sí va a haber una clase de personas que van a hacer milagros, que van a dice, sacar ajá, demonios. No echamos demonios Ajá. en tu nombre, no sanamos enfermos, no hicimos milagros. O sea, ¿qué es lo que vemos hoy en Que día? también son manifestaciones del Espíritu Santo real. Sí, Ajá. o sea, al final sí, correcto, porque es lo que les dice. O sea, yo les di a ustedes poder para hollar escorpiones y todo, o sea, serpientes y eso, pues. Pero al final de cuentas, o sea, no es como decía Alex, no es en sí eso.
O sea, sí, pero ese es el medio, no es el fin Ajá. en sí mismo. Y ese fue el problema. Y Jesús les termina diciendo, mire lo que les dice, en Mateo 7:23 creo que es, les dice, en aquel día entonces les diré, no los conocí, aléjense de mí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero la palabra ahí es transgresores de la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene, dice, para recordarle todas estas cosas y llevarnos al arrepentimiento, a la obediencia. Viene a convencer de pecado, de justicia y juicio. Exacto. ¿Y qué es eso al final? ¿Sí? Llevarte a una obediencia plena. Llevarte a una obediencia plena. Entonces eso es lo ahí, que Jesús le recrimina. esa básicamente podría ser una señal de la manifestación de un Espíritu Santo real. O sea, un Espíritu Santo real pues te tendría que llevar primeramente un arrepentimiento real de tus pecados, que fue justamente lo que sucedió en Hechos 2. Cuando Pedro comienza a predicar, al final del discurso de Pedro les dice, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, en realidad el Espíritu los conmovió. O sea, en la predicación de Pedro, a través de Pedro el Espíritu Santo conmovió el corazón de ellos, que los llevó a un arrepentimiento. Y Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícense. O sea, es un cambio, cambia en su vida. O sea, y así comenzó la predicación del Evangelio. Imagínense que la predicación del Evangelio comenzó ahí, en un lugar tan pequeño en el mundo, man. En realidad era pequeño. Vamos. Y ahí es donde germinó. Básicamente, mano, y todo ese evangelio hoy en día lo tenemos, todo el mundo lo tiene hoy en día, vamos, y tiene acceso a él. Con 120 personas, pues, con un discurso de una sola persona, se bautizaron 5,000. Imagínate eso. O sea, que si estuvieras al lado de una llamada de Tusa, ahí hubiera terminado. Definitivamente. O sea, era hablando de como de números exponenciales. O sea, es que, o sea, 5,000 bautizos. Y piensas, pues, cuando vos estabas hablando hace 10 minutos, lo que yo pensaba era, o sea, yo creo que tal vez no caemos en cuenta de la gran responsabilidad que tenemos. O sea, yo creo que siempre uno dice como, no, sí, hay que predicar y que si el tiempo ya se acerca y ese tipo de cosas. O sea, pero realmente el no tomar el rol que deberías de tomar en estos tiempos corta el trabajo que esas 120 personas hicieron en un inicio. O sea, el alcance que pudiera tener es literal como arruinar toda esa parte. El cristianismo en real, o sea, cuando lo vemos, por eso es que lo vemos, por ejemplo, en la Odisea, pues al final es todo lo que Dios recrimina a esa iglesia del tiempo del fin. O sea, no está haciendo nada de lo que debería estar haciendo. O sea, el cristianismo se ha reducido a me congrego un día a la semana, voy un ratito, 1 hora, porque ahora no aguantas ni 1 hora de prédica. O sea, imagínate. Y te quejas, y se pasan. Ay, que si se pasan es como ya. Después de mediodía empezó a ver gente salir y enojada. Y que vámonos corriendo, pues, y salgo, o me salgo antes del culto para que el que va saliendo en el carro no me tape, por ejemplo, ¿sabes? O sea, y si ves precisamente lo que provocaba el Espíritu Santo, dice, todos estos que habían creído... ¿Dónde estás? Para los sí, perdón, Hechos 2:44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus bienes, repartían todo según las necesidades de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, no era un día a la semana. O sea, que incluso se recuerdan de Eutico, no me recuerdo cómo se llamaba. Uno que se quedó dormido. Y cae. Ajá, y cae y que Pablo lo resucita, creo. Sí. Ajá. O sea, imagínate, ellos estaban en bien metidos, vigilia. O sea, ellos estaban una noche de preca. O sea, imagínate pasó un miércoles a la iglesia y y si tú te toca en la silla que tiene colchoncito, ya te sentís incómodo y la silla... O sea, básicamente, creo yo, y no sé cómo va a sonar esto, pero creo que... Si aparece un corte acá... Una lágrima. Continuamos. Así, aquello de que estás diciendo, sí, y por eso la canción es... Y de la nada un corte, así, que cambie la idea. Con el ojo morado. No. Yo creo que esto que nos estamos diciendo es lo totalmente, que decimos, es para totalmente. nosotros. Es un estudio. 100%. Y eso justamente es lo que iba a decir. Creo que como iglesia carecemos de ese espíritu, ¿sabes? O sea, el espíritu está presente. Y por el simple hecho de que nosotros tengamos interés en estudiar el tema, en estudiar la palabra, en querer servirle,
es una prueba de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Ujú. Pero falta ese espíritu que tenía esta iglesia primitiva. Ujú. Ese espíritu de convivencia, ese espíritu de unidad. Y cómo cuesta, o sea, porque al de recordando, interés. De buscar ajá, lo celestial. porque Mm. no sé si te recordabas que yo así súper feliz diciéndote, mejor ya estoy yendo los miércoles a la iglesia. Sí. Ujú. Y lo hacía así como, pues qué gran logro. Y, o sea, ahorita pensando en esto y reflexionando es lo mínimo que debería hacer en la semana. pues, acá. Es que ve, algo que mencionaba Luguito, o sea, vuelvo y saco del tintero la idea de la semilla artificial o química con una natural, que pienso exactamente lo mismo de la religión que estamos viviendo hoy en día. Lo que hacen los químicos hoy en día básicamente es que convierten la semilla en lo que quieren. O sea, buscan saltarte el proceso natural y lo adaptan a lo que quieren ellos, o sea, a lo que Tenemos quieren vender. Tamaño, color. El tamaño, color, ¿qué crees que todo lo forma, adaptan? ajá. Pero realmente la naturaleza no era así. Vos no podías adaptarlo a lo que vos querías. La naturaleza era la naturaleza. Un programa de Jamie Oliver donde decían, de este chef, que decían que la idea era vender verduras feas, men. O sea, de eso se trataba, era Ujú. crear un programa para vender verduras feas, porque la gente no agarraba las verduras que eran deformes y así. Ujú. Y todo el programa era, vamos a venderle las verduras feas porque al final... Es lo natural. De lo natural. Bueno, O sea, de hecho, y lo pueden investigar realmente, el banano que conocemos nosotros No, es un sí. banano modificado porque él era muy feo. O sea, era muy feo y desagradable. Y el banano que ven ahorita, el amarillo que ven en un El supermercado, bonito. ¿sí? Sí, Pero gordita y- pensarlo un segundo, es lo mismo. Como lo decía aquel, nosotros adaptamos la religión a lo que queremos Ujú. Ujú. cuando no funciona así. Hagamos el programa de esta forma porque la gente se aburre. Hagamos el programa más corto porque se cansa. Pongamos Hagamos más luces, más pantallitas. más pantallas, más esto, más lo Tírale otro. humo. O sea, saben, hoy estuve en una iglesia, me ahorro el nombre, pero pues acaban de poner pantalla. Y está linda la pantalla, me encanta. Pero mi mamá me mencionó algo, estaba a la par y ya me dijo, me gusta la pantalla, pero ahora me distraigo mucho. Y yo dije, bueno, eso va a depender de cada quien, le dije a mi mamá. Al final uno no viene por la pantalla, uno viene por el mensaje. Ujú. Pero cuando sentí, me puse a buscar las divisiones para ver si notaba dónde empezaba una pantalla y terminaba Luego, otra. pues, será de 4x3. Ajá, yo, pero este no es 16:9. Y yo así, mira, y me fui. Y después dije, bueno, ¿y el mensaje? Ujú. Y es cierto, estamos adaptando una religión a lo que nos conviene. Que sí, o sea, son métodos quizá, pero al final creo que la iglesia va a terminar siendo como comenzó, ¿Cómo comenzó? Sí. En un lugar pequeño. creo Yo yo. creo que el Espíritu Santo nos va a llevar... O sea, al final Dios tiene el control de la historia, ya está profetizado que no vamos de peor a mejor, sino vamos de mejor a peor, ¿no? Ujú. En la superficie pareciera que el mundo va mejorando, que Ujú. estamos cada vez más cómodos. Pero Que así debería de sonar. Ajá, para así debe sonar. Ujú. Pero vamos Paz y a... seguridad, ¿no? Sí, Ajá. paz y seguridad, correcto. Y de repente vendrá lo duro. Entonces yo creo que el Espíritu al final nos va a regresar y nos va... Y que lo puedes vivir, ¿sabes? O sea, yo creo que todos nosotros ahorita, todos nosotros hemos ido o hemos formado parte de una pequeña congregación. Ujú. Y te das cuenta que una pequeña congregación tiende a ser eso, ¿sabes? O sea, como, no sé, o sea, sentirte en Más casa, unidos. sentirte en ¿Qué familia. es Siento esto? más en confianza. Cuarto Ángel es una pequeña congregación. Sí, sí, Hasta sí. te obliga un poquito más como a estudiar porque así somos pocos. Y tenés como la libertad de poder opinar, Ajá. quizá. Sí, no vas a preguntar. tener pena de decir Tener no dudas. sé. Ah, pues, ajá. dudas, exactamente. Entonces, Ajá. así básicamente fue como comenzó Ujú. la iglesia. Vamos. Se reunían en casas, dice ahí, Ujú. repartían el pan. O sea, ellos se reunían justamente a esto, Sí. o sea, a platicar, es decir, bueno, Ujú. estudiemos las escrituras, ¿qué dice esto? La promesa, sí, Ujú. Jesús. O sea, la iglesia cristiana primitiva creció justamente por eso. Como un deseo real. Decías, Exactamente. O sea, había una unidad en el Ujú. espíritu, vamos. Unidad en un escrito está. O sea, todos ellos tenían como base los escritos de los profetas, los salmos y demás, porque se estaba escribiendo el Nuevo Testamento y las Ujú. cartas de Pablo y demás, Ujú. pero todos tenían como base las escrituras que Jesús les mostró en el día que resucitó. ¿Te recuerdan los discípulos que iban a Emaús? Ujú. Dice la escritura que desde Moisés, los salmos, los profetas, les empezó a hablar lo que hablaban de él. Y dice que sus corazones ardían, vamos.
Dice la escritura, ardían. O sea, y llegaron al punto donde Jesús se iba a separar de ellos y fue de, no, quédate con nosotros. Venía, entra con nosotros. De lo que me acabas de explicar. Ajá, o sea, ellos querían seguir escuchando. Ellos querían saber más. O sea, era la actitud que tenía esa iglesia primitiva en un principio. El deseo de saber más la verdad. Y saben que por esa razón, les decía, y regreso al tema, de que siento que está pasando en el mundo ya. Hoy justamente un chico en la iglesia se me acercó. Es un chico que tiene potencial, muchachos. Se los voy a presentar. Bueno, ya lo conoces. Pero Así empieza. aquel me Así empieza. estaba contando ahorita que ahorita empezó, a que le gusta mucho el ejercicio y todo eso. Y acaba de empezar a correr. O sea, dice que le gustó el tema del running. Sí. Y me dice, mira, vamos, aquel está viendo ahorita en San Lucas y me decía, ya sabes, aquí está viendo este San Lucas y me decía que estaba saliendo a correr y ese contacto con la naturaleza, esa como estimulación física, el cerebro oxigenado y demás, lo ha llegado a tener una mejor conexión con Dios. Y me lo decía, y me contaba y me decía, o sea, y te lo juro, o sea, yo desde que lo vi en la iglesia, que él ha estado como en esa lucha, pero como lo escuché hoy, yo dije, o sea, esto es... Se escucha un cambio. Está pasando algo en su vida, ¿sabes? Y lo que le está sucediendo a él, te puedo asegurar que le está sucediendo a muchas personas en el mundo y a un montón de personas más que están estudiando las escrituras, están llegando a la verdad, como la que vos nos compartías, ¿te acuerdas? Una chica que estaba hablando el sábado, por ejemplo. O sea, básicamente en el mundo ya está sucediendo que muchas personas están como la iglesia primitiva, yendo a la escritura, estudiando la escritura, viendo la verdad que está escrita, creyéndola y compartiéndola. No necesariamente adventistas, vamos. No necesariamente de cualquier religión. O sea, está de todo el mundo está despertando. El que tenga un corazón dispuesto. Exactamente. Y se está como despertando un pueblo que está yendo a la verdad. Entre tanta bulla, vamos, entre tanta falsificación del Espíritu Santo, eso es un mal, ¿va? Entre tanta falsificación del Espíritu Santo, como entre tanta falsificación positivo, entonces negativo, positivo. Fue una película de mercado. Entre tanta falsificación del Espíritu Santo, sí se está manifestando un espíritu verdadero, vamos, que los está llevando a la verdad. Es que es eso, fíjate, al final. Vamos a, en algún punto, bueno, Santiago menciona algo lindo, fíjate, dice, por tanto, hermanos, Santiago 5, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Está hablando justo ya de esos tiempos. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened ustedes, pues, paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. Al final, la prueba produce paciencia. Y la paciencia es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes, porque no va a ser precisamente en un punto que veamos nosotros que estamos acostumbrados a pensar que la manifestación del Espíritu es alguien cayéndose al suelo, alguien llorando, una cuestión así, cuando la manifestación poderosa de Dios va a ser mantenerte fiel durante la prueba. O sea, lo vimos con todos los héroes de la fe, pero miras un Sadrach, vemos un Daniel, que se mantuvieron firmes a pesar de los edictos de pena de muerte. Y ese poder, ese empoderamiento de verdad, de hacerle frente al rey que dominaba el mundo y que te le pares y vos le digas, aunque me mates, yo voy a seguir siendo fiel. Ese poder solo te lo da el Espíritu Santo. Sí, sí. Fíjate que lo que decías, porque cabal en Hechos capítulo 3, ¿versículo? Habla de, les voy a decir aquí. ¿En Hechos qué? 3. Hechos 3, ajá. O sea, aquí acaban de lo del paralítico. Paralítico, ajá, acaban de decir, no traigo dinero, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Ajá. Entonces lo que hacen es llevarse a Pedro prisionero. Y se están cuestionando. O sea, un Pedro que cuando el día que Jesús fue condenado, le preguntaron, ¿eres tú un discípulo? ¿Qué dijo Pedro? Lo negó 3 veces. Sí. Y en el capítulo número 3... En el capítulo número 3, versículo número, ahorita les digo. El 12.
En el 12, no, más adelante, Ah. fíjate vos. ¿Quién era? Aquí está hablando... No, perdón, es el capítulo número 4, mucha. Ahí es donde se lo llevan. Los sacerdotes y se los llevan. Entonces, aquí dice en el versículo número... Es que le preguntan... Juzga. Aquí está. 16. Versículo número 18. Dice, y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y vean el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, Testigos. un Pedro Testigos. totalmente cambiado. No es el mismo. Vos y sabes El que... valor que vos decís. Vos y sabes que algo que me llama la atención de esto, y no sé qué día fue que pensé en eso, pensé en un amigo que tengo por ahí que dice que le gustaría una farisea. Una farisea, no, una filistea. No, ajá, pensé en ¿Quién filistea vos? y luego me puse como a... ¿Quién será? La cosa es que... No. No. Pero me puse como a ver, yo soy muy curioso, ¿va? Y yo me puse como, bueno, ¿y de dónde vienen todos los términos? Fariseo, seduceo, los escribas. O sea, tienen que tener una base, ¿no? Pues qué Y raro el contexto de cómo llegaste. ajá, es que, porque surgió la palabra filistea, ok, y va, al final, yo dije, qué curioso, porque la gente que estaba ahí en el Sanedrín era la gente que en su Era momento, el líder religioso. lo que vos dijiste, siguió la verdad a vos, Ujú. pero en un punto perdieron Sí. lo que hablábamos, perdieron lo que decía precisamente Hechos 3:16, uno antes. Ujú. Que era cuando vieron lo del milagro, Hechos 3:16, ¿sí creo? Y ajá. Del milagro, que no lo podían negar. Y Ajá. por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por el lado a este. Ah, no, espérense, ¿cuál 4, era? 4:16, dice. Donde Sí, les dice, 3:16, ¿por o- qué se fijáis? ¿Por qué pone? Aquí es 12, perdón. Ah. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. 4. No, el 3:12. Versículo 12. Ah, ya, ok. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, les vuelvo a decir, dejen de poner los ojos en esto porque están perdiendo completamente el objetivo. Y yo decía, pero es que los escribas, pues en una etapa de la historia, cambian su función porque ellos tenían que almacenar toda la información. Los fariseos, los seduceos. ¿Y en qué momento se desviaron? Empezaron a poner sus propias reglas por encima de la verdad. La tradición. Ajá. Y ahí debería, en ese lugar, debió haber sido el epicentro de la gente que tenía el espíritu y la verdad clara. Totalmente. Ujú. Y no fue eso. Era lo Yo creo contrario. que al final también volvemos al tema como lo del poder, ¿no? O sea, Ajá. tener ese puesto, De tener poder, de autoridad. poder, de Ujú. autoridad, de fama, porque Ajá. al final de cuentas Claro. tenían, o sea, Porque chido conocido. y lo vemos, o sea, mira, yo creo que es un tema recurrente, o sea, lo vimos por toda la Edad Media y lo vemos todavía hoy en día, Sí. muy esparcido, o sea, la centrificación del poder, y en este caso cuando hablamos de Dios, o sea, y voy a hablarlo porque yo en algún momento fui partícipe de esto, por ejemplo, de que voy a tal iglesia porque hay tal persona, ¿sabes? Buscas a la persona. Y buscas a la persona. Como que lo Buscas que a él la dice. persona. sí, Ajá, sí. y lo mencionábamos. Ay, no es que hoy pusieron a predicar a no sé quién y él no me gusta cómo predica. No, o pues sea, no es él. ¿no? Sí, o sea, nos desviamos y Ujú. miramos a la persona. Claro, o sea, hay personas que nos dan y cuentan historias y lo vemos hoy en día. Pues hay pastores súper famosos que no se dedican a predicar, sino a contar historias, fábulas, ¿va? Como dice Pablo, van a volver a las fábulas. O sea, Ujú. y es entretenido, Ujú. pero te fijas al final es como... Es lo que estábamos hablando antes. güey. Sí, entonces, Ujú. al final de cuentas... Y el problema es eso, porque Quitaste la vista. si la congregación se acostumbra a eso, Ujú. van a tener que recurrir a métodos más extravagantes, ¿no? Ujú. Sí, al más final. llamativos, más coloridos para Ujú. mantener la atención de la gente. Sí, o sea, Y supónete lo que vos decías, la centrificación de poder completamente te cega a los que están alrededor. Y supónete, hace poco tuve la oportunidad de grabar con Juan Zurroca.
Y él me mencionó algo que yo no le había puesto atención. Es algo que ignoré por completo. Los miércoles hay, cuando sale el Papa en el Vaticano, ¿cómo se le llama eso? ¿Conferencia? No. Bueno, cuando les da las manos a algunos, sí. Sí, pero que lo hacen todos los miércoles. Uy, no. Tiene su nombre, algo. Pero que llegan es hasta como recién casados, algo Va, así, todo. yo no había visto eso. Ajá, sí. Vi la cantidad de gente. Estamos hablando de miles y miles de personas haciendo fila. Ajá. Y en eso me dice el pastor, ¿ya te diste cuenta algo bien peculiar en la fila de personas, en el mar de personas esperando entrar? La cantidad de novios con su ropa de vestido blanco y la cantidad de bebés, pero era una cantidad de bebés. Y me dice, todas las personas se juntan aquí los miércoles, sobre todo cuando saben que va a estar el Papa, porque cuando no va a estar el Papa, no está así. Sí. Porque esperan que toque al bebé, bendiga al bebé, o poder estar cerca de la... Pero como una bendición, ¿eh? Entonces yo le dije, o sea, para mí fue impresionante. Alex, vamos. Y en eso él me dice, pero, ¿y si fuera en otra iglesia, en un culto de miércoles de oración? Ujú. ¿Por qué no llega la gente con su vestido, con su esto, porque quieren que oren por ellos? ¿Por qué ahí? Entonces, si Dios está en el miércoles, en el lunes, en Guatemala, en El Salvador, ¿por qué acá? Ujú. Y creo que a mí, no sé, me sentí, es triste porque lejos de sentir como lo quizás preocupante o no sé, lo decepcionante de eso, creo que me dolió porque muchas veces yo también he llegado a ser parte de eso. ¿Sabes qué? Siento que se recuerdan de, no sé si fue Tomás creo que fue, ¿no? El que, Depende no de sé qué qué hizo. que no creyó. Sí. Que no creyó porque dijo, Hasta que no, hasta pongan que video. no toque, ajá. Toque, no lo... Ajá. Ujú. Y Jesús les dijo, es justamente, bienaventurados los que creen sin ver. Ujú. O sea, creo que el ser humano lastimosamente está tan acostumbrado a querer ver, ¿sabes? Ujú. Y a Jesús se lo decían todo el tiempo, muéstranos señal. O sea, Sí. si no nos muestras señal, no creemos en ti. O sea, es como ese deseo humano de tener algo tangible o ver algo como para poder creer. Entonces pasa eso. Ajá. Es que tenés que ver a alguien poniendo la mano sobre alguien para saber que pasó algo sobrenatural. Ajá, Ujú. como que sí tengo Ajá. seguridad. Si no lo ves, no crees. Y el milagro más grande en realidad que podemos ver como personas es el milagro de la salvación de cada uno. Totalmente. O sea, que cuando el día que vos decidís arrepentirte y enderezar tu camino, o sea, no necesitas ver más prodigio que el de la esperanza de Y que la formas parte conversión. y de la conversión. En realidad, ese es el poder del Espíritu Santo. No, y te limitas como a encerrar a Dios en cositas así. Y yo lloré, ¿Cómo? o sea, yo me recuerdo, muchachos, yo creo que se los conté, o sea, yo lloré una vez en una iglesia donde yo solía ir, porque yo miraba a la demás gente caerse, llorando. Y vos dijiste, yo, ¿por qué no? Y yo lloraba, pero no porque me tocara el Espíritu Santo o lo que se decía que sucedía. Porque todos sino lloraban, Yo sí. decía, pero No, yo no, frustrado, decía, que yo no siento eso. Que yo no puedo caer. O sea, ¿por qué no? Pues porque si me tocan y me empujan, porque yo no caigo. Sí. Te lo juro. O sea, una frustración real. Y se me salían las lágrimas de frustración. Pensabas que tal vez no te quería a vos. Ajá, Que correcto. Y decía, pero Ujú. ¿por qué yo no? No soy Señor, ¿verdad? digno de Dios. Ujú. Ajá. Y en ese momento pues no lo comprendía, de verdad, la frustración era real, pues sin saber Ujú. que al final yo creo que el espíritu lo que te lleva, y va a sonar una palabra muy utilizada hoy en día, Si perdón, aparece otro corte. pero es de construir tu fe, men. O sea, al final uno mismo añade, como decía el versículo que leímos, ¿verdad? Ujú. Nos es primordial seguir a Dios que los mandamientos de hombres, ¿verdad? Porque los mandamientos de hombres es, o sea, Dios dio 10, men, y se añadieron 600 más. ¿Sabes? O sea, y sobre eso más. Y hoy en día, o sea, pues lo vemos en muchas iglesias, pues, o sea, bueno, en la iglesia en general, pues, que se han añadido una cuestión de liturgias y un montón de cosas cuando Jesús le dice a los discípulos, no lleven nada. No lleven nada, ni mudada. O sea, así como van, preséntense y prediquen. Ujú. ¿No? Pero hoy, por ejemplo, o sea, si no vas bien arregladito, si no vas tu corbata, si no vas tu saco, no puedes predicar. O sea, o no te toman en cuenta. Ajá. Y me ha pasado, pues, o sea, y se los digo, y la verdad que tampoco me frustro ni nada, yo ya sé cómo es el asunto, digamos. Pero, Estamos como- Te queremos. Sí. Te queremos. o sea, pero sí pasa, o sea, Sí, si les sí, digo, sí, es, sí. es algo real. Men. Ujú. Y no es que, y tampoco como dice el apóstol Pablo, o sea, no se crean ustedes mejores ni tengan sobreestima de quiénes son, o sea, Ujú. tampoco se crean mejores por eso, ¿va? Ujú. Pero al final tenemos que llevar una deconstrucción de mente de todo eso, porque eso es al final lo que Jesús dice. Ustedes se creen que están bien vestidos, que ven bien,
y que son ricos y es No. como al final no saben que están desnudos, que son pobres. Pero justo eso se supone como que vos te sentís bien, pero cuando leímos el versículo 18 de Hechos 4:18, dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. O sea, me puse a pensar ahorita, o sea, yo creo que, bueno, ni sin el creo, pues, yo en toda mi vida nunca han tenido la necesidad de decirme, vos aquí ya no hables de esto. Ujú. O sea, O sea, que estamos viviendo un privilegio. no, O pero estamos que, haciendo algo mal. ajá, no lo estás algo- haciendo, ¿me entendés? O sea, que tal Estás vez cómodo. cumplís con un Ajá. montón de cosas más que están a tu alcance, Ujú. pero que realmente, o sea, lo que deberías de estar haciendo, Lo o sea, que incomoda. o sea, si nunca te han dicho, para de predicar, o vos, fíjate que aquí, en el almuerzo, o sea, aquí estás para trabajar o algo así, Ujú. y, men, no, Sí. ajá, o sea, Hemos predicado un mensaje para tener feliz y cómoda a la gente. Pero- y no, o sea, y no a la gente de afuera, digamos, sino que igual como que al mismo círculo, porque, pues aquí fue porque andaban, como Es que- diría, con el ajá. pito y el tambor ahí diciendo todo. Ujú. En Pero realidad, si no hoy en estás día, así, yo ajá. siento que estamos en un mundo que en su mayoría, la religión dominante más grande, pues con más personas Ujú. es el cristianismo. Ujú. Pero en realidad no hay la misma cantidad de cristianos que hay de cristianismo en realidad. Ujú. O sea, religiosos hay muchísimos, Ujú. Ujú. pero O cristianos que llevan el nombre de verdaderos, Es que sí, siento es que poco. ya estamos en una época en la que el cristianismo ya está tan diluido que realmente ya, pues ya no entendés. difícil. No te Sí, puedes creo que- diferenciar de uno del otro Ujú. incluso. Ahí, ya para ir, creo que. Sí, Ah, ok, ya. Perdón. Concluyendo, ya. no, pero está bien, pero. Entonces, conclusión. ¿O no? Sí, sí, sí. Si quieren, de ¿Conclusión? una vez comenzamos conclusiones, Sí, pero. ya casi una hora. Pero eso iba a decir. Conclusión, creo, Ujú. personalmente creo que sí estamos en el fin del fin, vamos, o sea, Ujú. la iglesia está a punto de, no, más bien el mundo Ujú. está a punto de ver a un pueblo despertarse, pero despertarse como fue. O sea, no un pueblo extravagante, no un pueblo Tiene que millonario, regrese a sus ajá, principios. bien vestido, no. Un pueblo viviendo los principios bíblicos Ujú. y aferrándose a ellos al punto de poder dar su vida por ellos, vamos, como lo que decías vos. Entonces, si vemos todo lo que está pasando en el mundo hoy y todos estos reavivamientos y demás, pues para mí es una prueba clara de que está a punto de ocurrir un verdadero reavivamiento en el pueblo de Dios. Y para que nosotros recibir el Espíritu, recuérdense también que Pablo dijo que nosotros éramos templos Ujú. del Espíritu Santo, ¿va? Entonces, la importancia también de cuidar el templo, vamos. O sea, hacer como Jesús dio esa analogía, ¿va? De Ujú. una casa limpia, Ujú. que de repente vienen los espíritus malos y la ven limpia, vamos. O sea, Ujú. ya que el espíritu real, Vive ahí, verdadero, ¿verdad? limpió, Ujú. y que dicen, volvamos y con 7 espíritus peores, ¿no? O Ujú. sea, en realidad nosotros debemos de cuidar de este templo Ujú. para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Ujú. Y creo que también esa parte no le ponemos como mucho énfasis. Y sobre todo cuando uno tiene malos hábitos, ¿no? Sí, justamente. Y uno le cuesta hacer esos cambios, Ujú. pero si queremos ser parte de ese cumplimiento del fin, de esa lluvia tardía Ujú. y de tener al Espíritu Santo para acabar con esta obra que creo que debemos Ujú. cuidar nuestro templo. Mucha. Ok. Bueno, bajar. Sí, pues, como yendo en línea lo que vos decís, o sea, tal vez uno prepararse para, o sea, porque sí ya estamos en el tiempo del fin, o sea, realmente no hay duda. Y pues, o sea, personalmente, yo creo que al estar hablando ahí, o sea, sí me doy cuenta de que realmente yo, hablando por mí, o sea, estoy muy lejos de poder llegar a que me digan, ya cállate, va. O sea, y si realmente uno se siente lejos de eso, o sea, qué mal estás haciendo en tu vida cristiana o en el propósito que tenés, porque realmente estás tirando al suelo todo el trabajo que se ha hecho por casi 2000 años. Casi 2000 años. O sea, realmente el estar hoy en este punto de la historia del mundo, con todo lo que está pasando, es una gran responsabilidad, un gran privilegio también poder estar acá. Ujú. Y si no lo tomamos como es, o sea, todas las historias que vemos en la Biblia, Daniel y sus amigos, todos los héroes de la fe, lo que hablamos hoy, o sea, le estamos totalmente tirando al piso. O sea,
Podemos estar en la iglesia, podemos ser los que llevan los zapatos más limpios, el mejor traje o lo que sea, pero si no estamos realmente cumpliendo con la tarea que el Señor nos dio y predicando que Él ya viene, pues, y que nos podemos salvar a través de Él, o sea, Sí. no estamos en nada, pues, o sea, realmente tomemos en cuenta que no solo es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, venimos, ahí sí que casi que arrastrando un trabajo de 2000 años De hombres que dieron sus vidas. que ¿no? nosotros Pues, vamos a dar las últimas pinceladas, o sea, que ni siquiera tenemos que hacer tanto, pues es ujú, ya solo ahí limpiar y ujú, un par de detalles. ujú. Bueno, Bien. Huguito. Bueno, yo cuando pienso en el Espíritu Santo, Ujú. pienso en corrección, pienso en disciplina, pienso en muchas cosas de orden que a mí me cuesta. O sea, honestamente, a veces ya somos adultos y nos cuesta recibir corrección. Yo creo que el Espíritu Santo, vemos todo hechos, por ejemplo, un apóstol Pedro que viene Pablo y lo corrige delante de todos, ¿sabes? O sea, un Pedro que ya había recibido el Espíritu Santo, que ya había predicado, Ujú. Que y tenía aún un puesto de liderazgo que tenía también, un puesto ¿no? de liderazgo y que viene y se vuelve a equivocar, ¿no? Caer otra vez en las mismas prácticas, ¿no? De sentarse con la gente de influencia y dejar o sea, y viene un Pablo que lo corrige, pues, Ujú. lo corrige, si uno lo ve y a uno le pasara una forma así, que un Pablo te corrija de esa forma, uno se sentiría Avergonzado. avergonzado, ¿sabes? Pero al final la intención es para la edificación. O sea, al final yo creo que, como dice Dios, al que ama, disciplina, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que como iglesia tenemos que aceptar esta corrección porque, por ejemplo, ese mismo Pedro al que corrigen es el Pedro que lleva el evangelio a prácticamente al primer gentil, ¿no? Con Cornelio. Ujú. Y quitarse, y vuelvo a la palabra, ¿no? Esa deconstrucción, ¿sabes? De quitarse todo eso que él traía, sus prejuicios de que su conclusión es, cuando discuten, les dice, cuando están discutiendo después en el concilio, les dice, el Espíritu Santo no hizo acepción de personas, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a añadir más cargas cuando ellos no cumplían nada de todo eso y recibieron el Espíritu? Ujú. Y siento que hoy en día como iglesia debemos también de llegar a esa misma conclusión, quitar el montón de cosas que se le ha añadido. O sea, y vuelvo a eso, pues yo a veces soy más como de función que de estructura, ¿no? Pero al final hemos hablado de esto, que esto es el medio para el fin. Ujú. Y a veces nos hemos enfocado demasiado en el medio, como decía Alex. Ujú. Entonces, quitarnos ese montón de cosas. O sea, que la corbata, cosas superficiales, ¿sabes? Que si no es en el templo, que no sé qué. O sea, yo he visto últimamente, ¿sabes? Cómo han cuidado demasiado el templo. O sea, como El edificio. y hablando mal, porque hasta de eso hablamos mal, el templo soy yo, ¿sabes? Ujú. El templo somos nosotros, pero el edificio, que no coman, que no corran, que no sé qué, hay un montón de cosas, y perdes el objetivo. O sea, Ujú. como empezás a invertirle dinero, que pongamos pantalla, que pongamos esto, Algo muy parecido a lo que pasó con los judíos, ¿no? empezás a adornar, que al final tienes que cuidarlo. Ujú. Pero después te enfocas tanto en estar cuidando que perdés de vista lo que realmente No, tienes es- que hacer. es cierto. Entonces, aceptar esa corrección, ¿sabes? Excelente. Entonces, pues eso. Mijo. Bueno, hay un pequeño detalle o un pequeño dato que me llamó mucho la atención de esto. Ustedes sabían que el término lluvia temprana, lluvia tardía, pues obviamente está escrito en hebreo por primera vez. Y el hebreo, para darle significado a sus palabras, tiene que compartir raíces. Por ejemplo, la raíz de una palabra, esa misma frase que es su raíz, representa lo mismo para varias palabras. Y cuando me metí a estudiar esto, ustedes saben que el término lluvia temprana significa, se escribe en hebreo lloré, y lloré, su raíz es yará, la misma raíz de la palabra Torah. Y el significado de estas tres palabras juntas es el principio que te indica por dónde, te marca la dirección, te muestra hacia dónde ir. Y yo decía esto, wow, o sea, la lloré, la lluvia temprana, no solamente es lo que hablábamos, ¿verdad? No, ese es el medio, pero también es el medio que te dice por dónde empezar a ir. La Torá, la base, el principio de todo, te está diciendo por dónde tenés que ir si un día querés florecer. ¿Y por qué florecer? Porque termino con Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida.
Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Ujú. Recibir el Espíritu Santo y decir que Dios te esté diciendo, vas a florecer al lado de una riviera, vas a florecer como un árbol fuerte y frondoso, y yo no estoy haciendo nada para prepararme. Ujú. Si nosotros tenemos un inicio que nos muestra por dónde y lo estudiamos y lo predicamos, pues yo creo que, perdón, pero creo que somos tontos y no lo estamos haciendo. Ujú. Y lo estamos desperdiciando y estamos tirando a la basura el regalo más valioso que Dios nos pudo dar si no decidimos hacer nada el día de hoy. Ujú. Así que yo me quedo con esto. Buenísimo, excelente. Saben, concluyendo. Ya para terminar. Ajá. Me gustó mucho lo que dijiste vos de la raíz y eso y de la Torá, vamos, porque te recuerdan cuando Jesús fue al desierto, los 3 textos que Jesús utilizó para vencer al enemigo están en Deuteronomio. Sí. Los 3 Ujú. en la Torá, vamos. Ujú. Y el próximo año se cumplen ya 2000 años años. exactos del Ujú. bautizo de Jesús. Ujú. El ungimiento de Jesús fue hace 2000 años exactos del otro año, vamos. O sea, esperemos que ya pronto sea el nuestro también, mamucha. Así que bueno, concluimos. Gracias de Primero verdad Dios. por estar Gracias. aquí con nosotros. Es un tema apasionante. Sí, creo Sí, que sí, aquí estuvo- nos vamos a tomar una pequeña pausita para hacer el próximo podcast, pero nos vemos y nos escuchamos en la próxima, amigos. Chao. Muchas Hasta gracias. luego.